Paz y bien en el nombre de Jesús, que el Señor derrame su gracia sobre ustedes, sobre sus vidas, que los ayude a avanzar en el itinerario propio que estamos mirando. Antes de entrar a esta parte del sacramento que hay que dar a los enfermos, especialmente el sacramento de la unción, yo me permito también tocar unos puntos que hace referencia a este sacramento de la unción de los enfermos y que nos pone en camino frente a varias realidades. Tenemos que decir lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre la administración de la unción de los enfermos en pleno uso de razón, porque muchas veces se aplica este sacramento y las personas están allí ya moribundas, a punto de partir. Vamos a mirar unos puntos esenciales cuando la administración de la unción de los enfermos se da en pleno uso de razón. Dice así: siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II, es obligación de los pastores preocuparse diligentemente de que los fieles que empiezan a tener su vida en peligro a causa de la enfermedad o de la vejez reciban la sagrada unción. Una vez en clase me preguntaban cuántas veces hay que administrar el sacramento. Las veces que se necesite, las veces que realmente de una u otra manera la persona necesita el sacramento. Para ello es necesario instruir a los fieles para que pidan personalmente la unción y reciban, llegado el caso, con verdadera fe y devoción, e indicarles que no deben abusar del sacramento, dejándolo para los últimos momentos. Siempre yo les he dicho de que el sacramento no es para lo último, sino que el sacramento ayuda al caminar del hombre, el desarrollo del hombre, la vida del hombre en todo lo que éste concierne. Por esta razón, es por tanto el deseo de la Iglesia, ¿sí?, que el sacramento se administre cuando el enfermo se encuentre en pleno uso de sus facultades. Para ello es necesario que todos los cristianos, más que tienen el deber de la asistencia pastoral, tengan según sus posibilidades particular esmero en el cuidado de los enfermos, visitándolos, consolándolos en el Señor y ayudándolos fraternalmente en sus necesidades. Así, su primer cuidado es llevar a los enfermos gradualmente y según su estado a la participación frecuente y fructuosa de los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Qué bello nosotros en esta primera parte poder entender desde el Concilio Vaticano II cómo nos habla de la conciencia del sacramento. ¿Por qué? Porque se ha tipificado este sacramento como el sacramento de la inconsciencia, como el sacramento cuando ya se va a partir, cuando el sacramento ya no tiene, cuando ya las personas no se pertenecen. Y el Concilio Vaticano II hace referencia a esto, a que realmente, especialmente desde la Sacrosanto Concilio, en el numeral 73, habla sobre esa plena conciencia, sobre hacia dónde se tiene que tender, cuáles son los parámetros que hay que direccionar y cuál es el enfoque hacia dónde hay que dirigir. Por esta razón sigue diciendo el concilio, para conseguir este objetivo deben colaborar todas las personas que atienden al enfermo, sin excluir los médicos, enfermeras, los religiosos, religiosas, familia, para tener el estado normal, es decir, la situación en la que el enfermo se encuentra. Muy importante esto, porque muchas veces estos son las situaciones que comienzan a debilitar y que comienzan a fracturar dentro de un cometido propiamente de la Iglesia. La administración previa a una intervención quirúrgica. Esto también me lo preguntaban en clase. Si una persona que se va a hacer una cirugía, esto, lo otro. Entonces, frente a esto está el siguiente escrito. Apenas plantea el problema, ya que no se trata de valorar el riesgo operatorio, sino la gravedad de la enfermedad que motiva la intervención, lo cual requiere el prudente juicio médico que habitualmente se conoce, puesto que se opera en principio en base a un diagnóstico cierto. Se debe, sin embargo, tener en cuenta que muchas veces los enfermos no saben la gravedad de la enfermedad, aunque se les informe el riesgo operatorio.
Aceptan la unción más por este motivo que por el real, es decir, el que tenga una enfermedad peligrosa. La prudencia pastoral indicará en cada caso cuál debe ser la conducta del sacerdote. Apenas o a veces puede ocurrir que el alto riesgo operatorio se confirme en el quirófano y se ha llamado de urgencia a administrar la unción de los enfermos. Momento que hace recapacitar que, salvo riesgos operatorios siempre imprevisible, debía ya haberse administrado ante la unción, pues esa muerte en el quirófano se dio por probablemente la gravedad de la enfermedad manifestada. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a ir profundizando en el cometido de lo que requiere el mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que nosotros redescubramos qué es lo importante, hacia dónde tiende, qué es lo necesario. Entonces, esto que se da, estas cirugías o esta previa intervención quirúrgica, hay que ver todo un conglomerado, hay que ver todo un conjunto, hay que ver todas unas realidades que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar los enfermos que han perdido mucho de los sentidos. Cuando hay una persona vegetativa, cuando hay una persona que de pronto está allí y dijeron, y el diagnóstico es que ya está a punto de morir, ya ha perdido la noción, la razón. ¿Qué hay que hacer? Vamos a mirar. Si el proceder anteriormente señalado marca la pauta en la pastoral del sacramento, sin embargo es un dato evidente que no siempre se puede alcanzar, que se presupone la asistencia habitual a los pacientes cuya enfermedad que a veces acaba en la muerte. Sigue, diríamos, en un curso normal, un elevado número de personas a causa de accidentes de tráfico la parte de las afecciones cardiopulmonares, etcétera. Son hospitalizados de urgencia y pasan a las unidades de cuidados intensivos, mediando previamente algunos casos una intervención quirúrgica. Pero casi siempre llegan en estado de privación de los sentidos. Por otro lado, en los ambientes médicos han introducido términos nuevos: muerte clínica, muerte cerebral, enfermos en vida vegetativa o en coma profundo, etcétera, que han podido influir en el crear una cierta confusión a la hora de valorar los requisitos exigibles en el sujeto para la fructuosa recepción del sacramento. Confusión que ha trascendido al ámbito de la pastoral hospitalaria y se ha entendido sin profundizar en lo que significa estos términos a la pastoral en la común cura de almas. El término pastoral pérdida del uso de los sentidos puede corresponder a diferentes situaciones clínicas, desde la persona que sufre una lipotimia transitoria hasta aquella que puede llegar a perder los sentidos, a estar en coma. Y contempla la situación de un enfermo agonizante que antes de morir queda durante un tiempo privado de los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la prenotanda frente a esto? Porque esto es importante. La prenotanda del Ordo, ¿qué nos dice frente a esto? Se indica que se debe administrar el sacramento a los enfermos que, aunque haya perdido los sentidos o el uso de razón, lo haya perdido como creyente, al menos implícitamente. Entonces, en muchos lugares, especialmente en la pastoral hospitalaria, estos términos como muerte vegetativa, muerte cerebral, muerte clínica, muchos dicen, no, ya para qué se va a aplicar la unción a los enfermos, ya no tiene sentido. Y este lenguaje ha ido entrando de manera sutil y de manera muy astuta para no administrar el sacramento. Y el Ordo, la prenotanda del Ordo, nos dice que, hombre, se debe administrar el sacramento por lo creyente que fue la persona, por la situación de fe que tuvo la persona, por la situación de fe que vivió la persona, por la situación de convicción que vivió la persona, por las situaciones profundas que vivió la persona. Y todo esto nosotros nos va ayudando a tener claridad. Por lo tanto, es lógico que puede y debe administrarse el sacramento en esas condiciones.
Es diferente el problema de necesidad de la intención suficiente que abordamos más adelante. Si el enfermo ha perdido el uso de los sentidos en la fase de agonía de su enfermedad, nos debe hacer pensar que hubo una negligencia en su administración, pero ese descuido no legitima otro peor, privarle del sacramento. Si el enfermo llega en coma o sufre súbitamente cualquier realidad o cualquier situación, se debe aplicar entonces el sacramento como tal. Qué bello esto, porque nos va poniendo a nosotros en marcha de un camino propio hacia donde tenemos que tender y los aspectos que tenemos que redescubrir. Todo esto nosotros nos lleva a mirar el canon 1005 del Código de Derecho Canónico, donde establece que en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, ya administrarle este sacramento. Entonces ya el canon nos da unas luces frente a ello. Ya si es un caso que ya murió el enfermo y que ya no tiene ninguna realidad y que tiene horas, ya no tiene ninguna funcionalidad el sacramento como tal. Momento de la muerte. Durante años canonistas y moralistas venían a coincidir en el que, basándose en los datos científicos de sentido común, un cierto tiempo después de que hubiese cesado los signos de vida aparente. Un autor clásico en este tema, se llama Ferrer, mantenía la tesis de que probablemente en el momento vulgarmente llamado de la muerte, el instante en que éste tiene lugar, existe siempre un periodo más o menos largo de vida latente, durante el cual puede administrarse el sacramento. La persona murió en el instante, como dicen por ahí, hay una palabra un poco vulgar o grotesca, no, que está calientico todavía el paciente, el enfermo. Es decir, hay todavía una vida latente que se está diluyendo, que se está yendo. Entonces, por razones pastorales, ahí inmediatamente. Esta idea más o menos matizada ha sido mantenida por numerosos autores, tratando no solo de conocer los signos de la muerte real para atender a la validez del sacramento, sino difundiendo además los remedios médicos de reanimación, convencidos de que era una cuestión de extraordinaria importancia para la salvación de las almas y aún para la conservación de la vida de los hombres. Se muere cuando el alma se separa del cuerpo y esto indica la absoluta imposibilidad de vida. Pero esto es un acontecimiento de extraña metafísica que no es observable en sí mismo. Lo observable son los signos de la muerte, que son los que entran en el campo del fenómeno. Pero en este campo debemos recordar las palabras de Pío XII, que en lo que se refiere a la comprobación del hecho, en los casos particulares, la respuesta no se puede deducir a ningún principio religioso y moral, y bajo este aspecto no pertenece a la competencia de la Iglesia. Esto nos obliga a introducirnos en el campo médico-pastoral. Del estudio del diagnóstico del momento de la muerte se ocupa hasta hace pocos años casi exclusivamente la medicina legal o forense en su especialidad. Existían unos signos clásicos llamados signos cadavéricos, que en la práctica nos daban la certeza de la muerte y permitían, por ejemplo, realizar una autopsia o proceder al entierro. Coincidían con los signos de lo que hoy se llama muerte celular, que es evidentemente la etapa última del proceso de morir. Sin embargo, se suponía que antes de llegar a la fase de muerte celular se producía la muerte real y también que en algunos casos determinados signos no indicaban con certeza la muerte porque se lograba una revivencia espontánea. La medicina, por tanto, siguió indagando en pruebas más exactas para conseguir una mayor validez en la determinación del momento de la muerte, que se vieron favorecidos por varios factores. En primer lugar, comenzó a generalizar el uso de las técnicas de reanimación, como indicamos poco antes, y se consiguieron avances importantes, pero también se pudo comprobar que incluso con la asistencia de dichos medios, algunos enfermos no llegaban nunca a recuperarse.
Se planteaba así graves problemas morales y sociales ante la posibilidad de encontrarse en una situación de mantenimiento artificial de las funciones vegetativas prolongadas por los medios mecánicos y farmacológicos. Y ya se había muerto. O bien el tener de tomar una decisión sobre la interrupción de los medios de soporte vital si ya realmente no existía nada. A su vez, el avance en los trasplantes de órganos de cadáver a vivos necesitaba una certeza moral para conocer que tal persona era cadáver y esto en cierta urgencia, es decir, se debía a disponer un conjunto de signos que nos ayudaban también a mirar toda la parte de esta muerte. Entonces, es una temática que hay que tener en cuenta, una temática que es necesario tener una asistencia médico-pastoral que nos ayuda a nosotros a mirar y a detectar realmente sobre esos signos de muerte si ya no hay ninguna realidad de vida, porque algunos autores hablan de esa muerte real y de esa muerte celular. La muerte real es cuando ya la persona fallece, pero hay una muerte celular que es la totalidad de esa muerte. Entonces ahí hay un dilema entre esa muerte, podríamos decir, celular, que es la total, y esa muerte real, que es cuando ya la persona va perdiendo los signos propiamente que generan o que son signos propiamente de vida. Hay otro elemento que es la muerte cerebral o muerte real. Sin embargo, se fue imponiendo con las debidas correcciones el concepto de muerte cerebral como sinónimo de muerte real. El cerebro es evidentemente de capital importancia para la unidad de todo, pero no se puede considerar como muerte cerebral la simple supresión de la actividad cortical cerebral. A la vez hay que considerar que no son los mismos las lesiones cerebrales incompatibles con la vida que con el sentido de que sí se dan, en seguro de que el sujeto ya no está vivo, que las lesiones incompatibles con seguir viviendo, lo que supone que el sujeto todavía está vivo, aunque en proceso de muerte. Es decir, se trataría de un pronóstico de muerte más que de un diagnóstico. Algunos autores moralistas o médicos ligaban también en exceso la vida o manifestación racional, equiparando uno y otro la posibilidad de la actividad eléctrica cortical. Otros daban poca importancia que esas pruebas diesen certeza moral de muerte para poder extraer los órganos para trasplante, partiendo del supuesto de que la llamaba muerte cerebral que desemboca inevitablemente en un estado de desintegración biológica. Estos planteamientos llevaron, sin embargo, a ir delimitando médicamente con más nitidez ese momento en el que, conservándose con vida alguna partes del cuerpo, es decir, perdura algunos procesos vitales, por tanto, pero no se ha llegado a la muerte celular, es decir, a la muerte total de la persona. Frente a esto, entonces, hay unas consideraciones prácticas para la administración del sacramento en estos casos que yo quisiera darle esas luces frente a esas consideraciones prácticas que nos van a dar todo un bagaje y que nos van a abrir todo un panorama propiamente de este sacramento y hacia dónde se debe apuntar. Entonces tenemos que decir, primera consideración, tratando de resumir pastoralmente lo antes dicho con objetivo de orientación, a los capellanes sanitarios se puede enumerar una serie de principios. Primer principio pastoral frente a los casos enunciados. El capellán sanitario, para formar su juicio, tiene que contar con los datos médicos e incluso con las normas de legislación civil sobre el momento de la muerte. Sin embargo, no pasan de ser criterios indicativos, por tanto, no vinculantes. Pues es él quien debe formarse un juicio práctico con esos datos y decidir sobre la administración. Según los datos del médico, según los datos clínicos, entonces él toma entonces una decisión, en este caso el sacerdote, sobre la muerte real, es decir, el momento de separación del alma y del cuerpo que se produce en un instante es imposible de determinar con certeza absoluta, ya que, como decimos, es un fenómeno metafísico no observable en sí mismo.
Entonces, no se debe confundir otra realidad práctica, no se debe confundir el pronóstico médico de que unas lesiones son incompatibles con la continuación de la vida por un cierto tiempo con el diagnóstico de muerte real. A veces los criterios médicos son aplicados con rigor, o bien la legislación civil es excesivamente permisiva en atención a facilitar la extracción de órganos para trasplantes. Otro elemento que hay que tener en cuenta, algunas veces ese proceso que conduce a la fase final al diagnóstico de la muerte cerebral se instaura durante la permanencia en la clínica, lo cual debe hacérsele pensar y caminar con actitudes propiamente claras. Las pruebas clínicas, aún en los casos más rigurosos, nos dan una certeza de la muerte, pero no evidencia. Todo esto nos dice también que el Papa Pío XII nos va a decir: los sacramentos han sido instituidos por Cristo para los hombres, a fin de salvar su alma. Además, en caso de extrema necesidad, la Iglesia aprueba la solución última para comunicar a un hombre la gracia y socorrerlo sacramentalmente. En caso de duda insoluble, se puede recurrir también a las presunciones de derecho y de hecho. En general se resuelve por la permanencia de la vida, ya que se trata de un derecho fundamental recibido del Creador y del que es preciso probar con certeza que se ha perdido. Se puede administrar el sacramento bajo condición cuando no se tiene la certeza de esa muerte real, de esa muerte total. Otras consideraciones pastorales en relación a la unción, que es de suma importancia también. Podemos decir que se debe partir de una idea atribuida a lo que nosotros todos los días tenemos que ir y conocer para que vayamos avanzando en el cometido del mismo. Los sacramentos que hay que dar al enfermo, entonces está el viático, que ya lo tenemos claro. Aquí vamos a ver si esto pasa. El rito de comunión, existe un rito de comunión por el cual el enfermo puede recibir la fuerza de los sacramentos, de la penitencia, de la unción y de la Eucaristía en forma de viático. Ya lo dijimos hacia dónde apunta el viático. Si no hay un tiempo de administrar los tres sacramentos en el orden que se acaba de indicar, en primer lugar, desea el enfermo la oportunidad de la confesión sacramental, que en caso necesario podrá hacerse de forma genérica. A continuación se le dará el viático, cuya recepción es obligatoria para todo fiel en peligro de muerte. Finalmente, si hay tiempo, se administrará la Santa Unción. Si hubiera de administrarse al enfermo el sacramento de la confirmación, téngase presente cuando sean los numerales 203, 217 de las mismas prenotantes. Los oficios y ministros acerca de la unción de los enfermos. Conviene sobremanera 5 sentidos focalizados frente a este cometido. Conviene sobremanera que todos los bautizados ejerzan este ministerio de caridad mutua en el cuerpo de Cristo, tanto en la lucha contra la enfermedad y en el amor a los que sufren. La familia de los enfermos, a ellos se les corresponde en primer lugar fortalecer a los enfermos con palabras de fe, con oraciones en común, encomendarlos al Señor doliente y glorioso. Al hacer más grave la enfermedad, a ellos corresponde provenir al párroco y preparar al enfermo con palabras prudentes y afectuosas que pueda recibir los sacramentos en el momento oportuno. Aquí tocan unos elementos importantes, que es la familia y que también el elemento propiamente de aquel que está viviendo la enfermedad. Nosotros tenemos que ejercer este sacramento con mucha caridad pastoral. Y esa caridad pastoral encierra, mis queridos hijos, un elemento propio que llamamos todo ese engranaje. ¿Y el engranaje de qué? ¿El engranaje de qué? El engranaje propiamente del pastor. El pastor que cuida, el pastor que protege, el pastor que custodia, el pastor que hace historia con la persona, el buen pastor que coloca su oveja sobre los hombros. Entonces la categoría del pastor, y aquí más que entrar en el acelere,
en las cosas, en la celeridad de la vida, es necesario aplicar este sacramento en lo que corresponde al mismo. Hay unas adaptaciones que nos los propone la Conferencia Episcopal frente a las líneas trazadas frente a este sacramento, que nosotros nos van dando todo un parámetro y que nos van impulsando a redescubrir el mismo. Es competencia de la Conferencia Episcopal preparar el ritual y particular correspondiente a este título del ritual romano, en consonancia con la necesidad de cada país. Es decir, que sabemos que está toda la realidad universal, pero también hay adaptaciones, dependiendo el lugar, dependiendo también las circunstancias, los momentos, dependiendo todo esto que a nosotros nos tiene que dar una claridad de aquello de lo que se quiere. Si fuera necesario adaptar y complementar las prenotandas del ritual romano para lograr una participación más consciente y viva de los fieles. Hay que hacer todo ese estudio para que haya una asequibilidad, para que haya una mejor compresión, para que haya una mejor realidad profunda, para que haya una mejor experiencia de fe viva, de amor, y no se presenten ambigüedades, no se presenten lesiones que van de una u otra manera fisurando la misma estructura del sacramento, sino que haya toda una congruencia fija que nos vaya dando toda una finalidad propiamente del mismo. Considerar con objetividad y prudencia lo que realmente puede aceptarse entre lo propio del espíritu y la tradición de cada pueblo, de cada pueblo. Adaptaciones que competen al ministro. Podrá abreviar la celebración dependiendo de la gravedad. Es decir, si ya está a punto de morir el enfermo, entonces de manera pastoral, de manera ligera, de manera pronta, entonces realiza lo pertinente. Observe la estructura del rito en la celebración, pero acomodándose a las circunstancias del lugar y de la persona. Hágase el acto penitencial al comienzo del rito después de la lectura de la Sagrada Escritura, según convenga, en lugar de la acción de gracias sobre el óleo, y utilice una munición si le parece mejor. Todo esto habrá de tenerlo muy en cuenta. Si después de la unción el enfermo se repusiera, aconséjele con suavidad que agradezca a Dios el beneficio recibido, por ejemplo, participando en una misa de acción de gracia. Todo esto nosotros nos lleva a mirar un camino y que nos ayuda a redescubrir la importancia de este sacramento. Que Dios los bendiga, que el Señor derrame todo su amor y su poder sobre ustedes. Amén.